Soy Marta Carolina Calderón Diz. Todos me conocen como Carolina. Y les quisiera comentar, platicar, compartir algo sobre el tiempo que hemos estado sirviendo dentro de la Iglesia Católica. Desde septiembre del año 2000, en la Parroquia de la Resurrección del Señor, aquí en Jalapa, estando como párroco el padre Gilberto Suárez Rebolledo y como arzobispo Monseñor Sergio Obeso Rivera, que en paz descansen los dos, se formó un grupo que se llama Resurrección de Sordos, hace 25 años. Haciendo un breve paréntesis para contarles cómo surgió el nombre del grupo. No es propiamente por la Iglesia de la Resurrección, sino que estábamos en clase y una de las chicas, ya una vez que entendió lo que se refiere resucitar, dijo, ¿por qué no se le llama resurrección? Dice, porque nosotros antes estábamos como muertos y ahora volvimos a vivir. Entonces, por eso se llama Resurrección de Sordos. Principalmente nuestro servicio consiste en prestarle oídos y nuestra voz a las personas sordas para que conozcan a Dios con acciones como la interpretación de la Santa Misa dominical y las distintas celebraciones que tiene la Iglesia Católica, y, por ejemplo, también los oficios de Semana Santa, las fiestas, Navidad, etc. También les damos pláticas para sacramentos a papás y padrinos sordos. Enseñamos catecismo para personas sordas. Les enseñamos, porque muchos llegan sin saber leer y escribir y sin saber lengua de señas, les enseñamos la lengua de señas a ellos y a sus familiares. Estamos dando talleres para catequistas, para que ellos, al llegar la persona sorda, pues sepan cómo atenderlas y enseñarles también. Si necesitan más información, bueno, pues acudan a la Parroquia de la Resurrección. Los domingos de 1 a 2 de la tarde podemos atenderlos. Bueno, seguimos con la experiencia personal que propició que yo entrara a este servicio. Tenía problemas familiares y estaba yo en oración y le pregunté a Jesús, ¿qué quieres que haga? En ese momento me encontraba en la capilla de los 12 apóstoles y al terminar la misa, esa capilla pertenece o pertenecía en ese entonces a la Parroquia de la Resurrección del Señor. Y al término de la misa dominical vespertina, dentro de los avisos, el padre Gilberto hizo la invitación a la comunidad para participar siendo catequistas. Tanto que le dije a Jesús, ¿en serio? Bueno, está bien, lo intento, pero si no es por ahí, cambiamos, ¿no? ¿Te parece? Y fui y me anoté como catequista. El primer día llegué y me habían asignado como auxiliar de una catequista para sacramento de primera comunión, para que aprendiera antes de darme ya un grupo a mí. Llegaron muchos niños esa tarde. Y ya había empezado la clase cuando llegó una niña sorda de 9 años, Micaela.
Mi compañera catequista me dio su libro y me indicó que la niña copiara respuestas de su libro y que iluminara los dibujos. Yo vi de niña a mi tía, la profesora de educación especial, enseñar a niños con diferentes discapacidades, entre ellas la discapacidad auditiva. Por lo que intenté explicarle a la niña, y aunque ni ella ni yo sabíamos lengua de señas, nos podíamos entender. Mi emoción era mayúscula. Pensaba en poder explicarle a la niña para que hiciera su sacramento, entendiendo de lo que se trataba. Comencé a buscar ayuda y aprender lengua de señas mexicana para enseñársela a Micaela, que dicho sea de paso, las instrucciones que les daban a sus papás las instituciones en aquella época eran: no la dejen comunicarse con sus manos, porque se vuelve floja y no habla. La tendencia era oralizar a los sordos, que hablaran, porque eran minoría, y entonces los oyentes, los que hablamos, éramos mayoría. Entonces ellos se tenían que integrar a nosotros. Y les prohíben la comunicación manual. Eso todavía en algunos lugares, desgraciadamente, se lo siguen prohibiendo. Poco después llegó otra niña sorda al grupo. Se formó un grupo de niños con necesidades especiales, me lo asignaron y logramos que hicieran su primera comunión conociendo a Jesús y entendiendo más sobre de lo que se trataba. A partir de ahí, teniendo yo ya 40 años de edad, con 3 niños a mi cargo, mis hijos, un trabajo en la Universidad Veracruzana, atendiendo mi casa de todo a todo, y al grupo de sordos en sus inicios, comencé a aprender lengua de señas mexicanas. Y en ese entonces no habían celulares inteligentes, ni libros de lengua de señas mexicana. Bueno, la lengua de señas no se escribe. Ni tanta información de apoyo para aprender como ahora. Y pude. Sí se puede. Cuando le dices que sí a Jesús, Él se encarga de todo y te capacita para que tú te encargues del servicio. Y aquí sigo, feliz. Ha sido difícil en momentos, pero no imposible. La oración es esencial. Eso te ayuda. Es, en mi caso, rezar el rosario diario, la coronilla del Espíritu Santo y acudir a adoración en los momentos que se pueda, lo más posible. Y Jesús se encarga de todo. La descripción de un día al servicio de la pastoral social. Ahora mi situación es diferente. Mis hijos ya crecieron y volaron de casa. Tienen su propia familia. Nos llevamos muy bien y esto me permite dedicar más tiempo al servicio de las personas con discapacidad auditiva en la iglesia y dentro de la pastoral social. Los domingos llego a la iglesia, visito a Jesús sacramentado, expuesto en la capilla de adoración perpetua, para encontrarme, encomendarme y pedir su bendición y guía para el servicio. Alrededor de las 9:50 llego al salón para impartir catecismo o grupo de perseverancia o evangelización, el grupo que haya en esa época de año. Y a esa hora nos enfocamos más a niños sordos. A la 1:00 p.m, de ahí entramos a misa. Nos vamos a eso de las 11:30 al templo. Vivimos la Santa Misa, la interpretamos con lengua de señas mexicana y
Al término de la misa, eso de la 1 de la tarde, regresamos al salón y nos enfocamos más a la enseñanza a personas adultas, sordas. Y formamos también intérpretes en lengua de señas. Entonces ellos también asisten para conocer sobre la discapacidad auditiva. Salimos entre 2:30, 3 de la tarde aproximadamente. Una señora que cree en nuestro servicio le ofreció al padre Gilberto, no digo su nombre porque ella pues lo solicita así. No necesita del aplauso, sino Dios sabe lo que ella está haciendo con todo esto que nos ofreció. Le dijo al padre Gilberto que tenía una casa para apoyar académicamente a las personas sordas, por lo que entre semana los chicos acuden para el aprendizaje de español, la alfabetización, lectoescritura principalmente. En otras épocas les hemos impartido cuanto taller hemos podido. Cocina, danza, expresión gestual y corporal, inglés, música. Aunque parezca difícil que una persona sorda aprenda música, lo hacían. También asisten los familiares de ellos para aprender lengua de señas mexicana y poderse integrar mejor en sus familias. También estamos formando intérpretes y asisten entre semana. La interpretación es como traducción simultánea del español a lengua de señas y en ocasiones de lengua de señas al español. Eso es por mencionar alguna de las actividades que tenemos ahí. Hay un momento que algo que sucedió empezando este servicio ahí en la iglesia. Los chicos que asistían todos eran muy jóvenes y uno de ellos se levantó y me dice, no me acuerdo qué tema estábamos explicando, pero dijo, es que los oyentes, o sea, los que hablan, son inteligentes y nosotros los sordos somos tontos. Me impactó mucho. Traté de explicarle que no era cierto, pero me quedé con esa idea y en realidad esa es su situación y pueden preguntarle su experiencia en la escuela a cualquiera de los chicos y es que no tenemos todavía la capacidad, la formación para enseñarle a estas personas. Y esa es su realidad. No son tontos. Yo he aprendido mucho de ellos y ellos lo refieren así porque ven que nosotros seguimos adelante en nuestra formación académica y ellos se estancan, pero no son tontos. Miren, como ejemplo, les quisiera proponer que se sienten frente a la televisión, pongan una película en español, le bajen todo el volumen
y se sienten a ver la película y traten de tomar el tiempo que ustedes efectivamente están poniéndole atención. Esa atención es visual. Atención para poder entender los diálogos y la trama de la película. Les aseguro que no son más de 10 minutos antes de que volteen o pongan atención en otra cosa. Y al voltear, pues hacen ese corte que impide que entiendan la película. Y después platicamos. Estoy a sus órdenes. Soy Carolina Calderón y me encuentran los domingos en la Parroquia de la Resurrección del Señor, de aquí de Jalapa, por las mañanas. Quisiera agradecer a Monseñor Jorge Carlos Patrón Won, arzobispo de Jalapa, y al Padre Juan Beristain de los Santos, director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa, por esta oportunidad y por la invitación que me hicieron para compartirles nuestra experiencia. Gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga. Gracias.